Muy buenas tardes, buen día, independiente de la hora a la que vayan a ver esta entrevista, este live, este encuentro que hemos llamado Palabra de Mujer, esta iniciativa que se enmarca en el programa Empoderamiento de Mujeres de San Pedro de la Paz y Concepción, que es una iniciativa financiada por el gobierno regional del Biobío e implementada por la Corporación Ayuda y Protege al Niño, Niña y Adolescente. Esta es una iniciativa que, como su nombre lo indica, se está desarrollando en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. Involucra muchas mujeres y mayores detalles les vamos a compartir con la coordinadora de esta iniciativa que muy prontito se va a sumar. Así que independiente del momento en que ustedes vean esta entrevista, muy buen día, que tengan una linda jornada y esperamos a que Nicole se conecte, Nicole González Roten. Este es el primer encuentro de a lo menos 3 que desarrollaremos con Nicole para poder ahondar en distintos conceptos y contenidos que están relacionados a esta iniciativa que coloquialmente se le ha denominado protagonistas junto al río, no sé si coloquialmente, amorosamente, como una forma de representar todo lo que significa esta iniciativa. Esperamos ahí que Nicole se conecte y saludamos a quienes se van sumando, a quienes esperamos que vayan igual compartiendo sus consultas, dudas, comentarios, porque esta iniciativa se ha estado desarrollando desde el mes de febrero y con distintas acciones dirigidas a mujeres de San Pedro de la Paz y de la comuna de Concepción también. Sabemos que ha generado interés en otros territorios, lo sabemos, estamos claras, y esperamos que esta tremenda iniciativa, esta bonita iniciativa que ha financiado el gobierno regional pueda, por supuesto, replicarse en otras comunas y llegar con estos contenidos que son tan valiosos y tan importantes para las mujeres, para las familias, para las comunidades, por supuesto. A ver, permiso, voy a escribirle desde el computador a Nicole. Esta cosa de la modernidad. Ahí está Nicole. A ver, Nicole, te voy a invitar. Dame un segundito. Hola, Nicole. Dime que Hola, sí, que te conectas. muy bien, muchas Hola, gracias. ¿Y tú? ¿cómo estás? Qué bueno, bien, Nicole, también. Súper, súper bien. Y antes que llegaras, estaba contando que este encuentro que hemos denominado Palabra de Mujer se enmarca en este programa Empoderamiento de Mujeres de San Pedro de la Paz y Concepción, una iniciativa que financia el gobierno regional, que ejecuta, que implementa la Corporación Ayuda y Protege al Niño, Niña y Adolescente. Y no quise dar más detalles, la verdad, porque quiero que tú nos vayas contando. Sí conté que es verdad que de mujeres de otras comunas están súper interesadas en participar y que por supuesto que queremos que todo lo bonito que se ha ido desarrollando pueda ojalá implementarse y llegar a más mujeres. Ya. Eh, pero por el Sí, momento estamos acá. bueno, muchas Así gracias que por la contextualización, ¿cierto? Tal como mencionabas, este programa que está financiado por el gobierno regional es un programa que busca el empoderamiento de las mujeres en las comunas mencionadas, en San Pedro de la Paz y en Concepción, a través de distintas iniciativas. Tenemos 4 componentes:
física, política y económica de las mujeres. Ya estamos terminando con nuestro primer módulo de autonomía económica, donde se van a certificar cerca de 50 de ropa deportiva, y ahora continuamos con el resto de nuestros componentes donde esperamos formar a 200 mujeres y, bueno, más que formar, entregar más herramientas a 200 mujeres lideresas, ¿cierto? Trabajar en el ámbito del autocuidado, de la salud mental y la promoción de los derechos de las mujeres. Ujú, ujú. Súper, Nicole, y para poder ir entendiendo como un poquito de forma, como ir desgranando este programa, cuéntanos un poquito, bueno, cada uno de estos componentes que tú señalas que forman parte y que Sí, integran el este primero programa. era el componente de formación en oficio, y ese es de corte y confección de ropa deportiva, Ujú, donde las mujeres estuvieron aproximadamente 10 semanas asistiendo a clases de corte y confección de ropa deportiva, con la entrega de sus materiales, con cuidado infantil, con pago de pasajes, con colaciones. Y ahora ya finalizando, las personas que cumplieron con los requisitos de asistencia reciben su máquina de coser a modo de entregar una herramienta que les permita generar sus propios ingresos. Entonces ahí hablamos de propiciar esta autonomía económica en las mujeres, que sean capaces de tener sus propios ingresos, considerando también ajá, algunas particularidades. Habían muchas mujeres que eran cuidadoras, habían muchas mujeres que tenían otras responsabilidades, como los múltiples roles que tenemos las mujeres, ¿cierto? Y en base a eso también lo que nosotros queríamos era darles un empujoncito a que ellas pudieran desarrollar esta autonomía económica, y la verdad es que los comentarios nos tienen súper felices, las mujeres están muy emocionadas, están esperando ya la ceremonia de certificación, que va a ser pronto, la otra semana, y ahí ya vamos a tener cerca de 50 mujeres certificadas por ajá. UNOTEC en corte y confección de ropa deportiva, donde además también las ayudamos y las guiamos un poco en lo que tiene que ver con la formalización de sus emprendimientos, entendiendo también que el trabajo para las mujeres es muy precario. En Chile hay una brecha que durante la pandemia además se expandió en 10 años, retrocedimos 10 años en una brecha de acceso de las mujeres al mercado laboral, a lo que tiene que ver con las iniciativas económicas. Por lo tanto, en ese sentido, nosotras quisimos darle este empujoncito, acompañar a las mujeres, y lo lindo es que no solo ellas se están capacitando en corte y confección de ropa deportiva, sino que además también encontraron un grupo de apoyo y redes de apoyo en este programa, en este proyecto y con sus compañeras. El primer módulo que ya está finalizando, Ajá, nuestro siguiente módulo tiene que ver. ujú. Una consulta. Una consulta. Bueno, después quiero preguntarte un poquito más cómo ha sido esta experiencia, pero quisiera que pudieses contarnos algo que en alguna entrevista que te han realizado se abordó ese tema. ¿Por qué corte y confección? Que yo recuerdo que tú señalabas que tenía que ver también con la disponibilidad del tiempo de las mujeres para poder dedicarse a eso, precisamente por Claro, lo que señalabas sí. tú, por el hecho de ser También me han cuidadora. consultado, como decías tú, ¿por qué no otra formación en oficio, cierto? Otro que no lo descartamos más adelante, quizás hacer otra formación en oficio por el buen recibimiento, pero corte y confección de ropa deportiva es porque es algo que se les permite a las mujeres trabajar desde sus hogares y en base a sus propios tiempos. Por lo Ujú, tanto, bueno, nosotras con la entrega de los materiales y la entrega de esta herramienta que pueden tener en sus casas y que entrega este capital inicial para que ellas puedan constituir su emprendimiento y trabajar desde sus casas, es lo que nosotras guiamos y hemos tratado de a las mujeres esta oportunidad en base a lo que decíamos nosotros, sus particularidades, sus tiempos y los múltiples roles que ejecutan. A través de lo que hemos podido compartir con las mujeres, ¿cierto? Las entrevistas realizadas, nosotras realizamos entrevistas a cada mujer, conocemos cuáles son sus realidades, sabemos cuáles son los perfiles de las mujeres que se estaban capacitando, que ahora ya van a acceder a su certificación. Son muchas mujeres cuidadoras, cuidadoras de adultos mayores, cuidadoras de hijos o hijas con necesidades educativas especiales. Son mujeres que se les dificulta mucho salir de la casa, ¿cierto? Salir del hogar, movilizarse, ah, ir a otros sectores o trabajar en algún horario en particular.
nosotras pensamos en esto como una primera instancia, una primera capacitación para las mujeres que les permitiera tener esa autonomía económica, eso generar ingresos, pero también estuviera acorde con los múltiples roles que ellas ejecutan, ¿cierto? Y con las labores de cuidado, que en Chile el 90% de las personas cuidadoras en Chile son mujeres. Entonces, también entendiendo eso, bueno, por lo mismo nosotras también quisimos incorporar lo que tiene que ver con el pago del pasaje, entendiendo el gasto y el costo que esto significa en movilización, y también por el hecho del cuidado infantil, entendiendo esto mismo, de que las mujeres en Chile son las principales cuidadoras y por lo tanto queríamos eliminar algunas de las brechas que están en nuestras manos, ¿cierto?, de ayudar a compartir esta labor de cuidado a través del cuidado infantil. Sí, súper importante lo que señalas porque en realidad muchas podemos tener muchas ganas de trabajar en distintas cosas, pero como somos cuidadoras, ejemplo, tengo a mi hijo acá, no puedo llegar y salir en cualquier momento, pero sí en la noche, si implica que uno cambie el sueño, deje de dormir, puede adecuarse, además si el programa le entrega una máquina de coser, o sea, fantástico, todas las herramientas para que puedan precisamente emprender. Y cuéntanos otro de los componentes que tiene. Tú señalabas lo de salud mental y hemos visto que están con talleres de Sí, en salud biodanza mental y sé y que hay otras cosas autocuidado ahí. también es parte de lo que uno pesquisa a través de lo que ha sucedido en pandemia, ¿cierto? La importancia de la salud mental, el deterioro también de esta durante pandemia, la dificultad de encontrar puntos de encuentro y la alta demanda que existe en torno a la salud mental, considerando que en Chile el Producto Interno Bruto que se ocupa en salud mental es el 2% y la ONU recomienda mínimo el 5%. Por lo tanto, este programa también viene a trabajar desde los recursos públicos, ¿cierto? A darle énfasis en la salud mental y la importancia de la salud mental de las mujeres. Y acá nosotras tenemos talleres de biodanza, Ajá. talleres que, bueno, tienen que ver con este espacio de autocuidado, de muy difícil que algunas mujeres puedan salir o generar otros grupos de apoyo porque, por lo mismo, por las múltiples labores y las tareas que ellas tienen que realizar. Entonces, nosotras pensamos en esto, en estos talleres de biodanza, que además las clases de biodanza son carísimas y queremos darle este acceso también a las mujeres de distintas Ujú. realidades socioeconómicas que puedan participar de estos talleres de biodanza sin que ello implique un gasto y que además puedan hacer uso de estos múltiples beneficios que nos entrega la biodanza, que tiene que ver con la conexión con una misma, ¿cierto? Con el reconocimiento de las emociones, el trabajo de las emociones y también ir generando estas redes de apoyo con otras mujeres que ya se ha dado en algunos casos en San Pedro. Ahora estamos con un taller de biodanza en Plaza Cruz que empieza hoy a las 6. En San Pedro estamos terminando uno ya a esta hora de la Biblioteca Municipal de San Pedro y tenemos otras fechas programadas también. Y lo que busca es eso, generar espacios de autocuidado, de conocimiento, de compartir, de expresar emociones. Y es algo que también hemos perdido a Ujú. lo largo del tiempo entre este sistema, ¿cierto? De ir corriendo de un lado a otro, de estar todo el día ocupadas, de estar pensando en hacernos cargo de que qué voy a cocinar mañana, cómo cuido al niño, que algo pasó con el colegio, que ahora tienen que devolverse porque la pandemia nuevamente o la crisis respiratoria, ¿cierto? Entonces, entre todo ese montón de cosas, queremos que tengan un espacio seguro y un espacio donde puedan compartir también entre ellas y darse un espacio propio. Entonces, eso es uno de los talleres que tenemos en el componente de salud mental y autocuidado. Lo otro tiene que ver con talleres de salud mental, que eso para iniciar en el mes de julio, ¿ya? La idea es que nosotras nos vayamos insertando en los distintos territorios Ya. también para que no siempre esté centralizado. Pasa mucho de que para que las mujeres puedan participar tienen que movilizarse o al centro o a otros centros culturales y lo que nosotras buscamos es que las profesionales que están trabajando con nosotras y nosotras mismas nos podamos insertar en los distintos territorios para que sea mucho más fácil el acceso. Biodanza y también con talleres de salud mental que, como te decía, Ujú. empiezan en el mes de julio ya y que vamos a trabajar algunos temas de autocuidado, algunas estrategias o herramientas de control de ansiedad.
o manejo de estrés, que eso les va a permitir a las mujeres poder desde sus casas autorregularse, y brindar ahí un poco de alguna consejería respecto a psicoeducación, que es algo de difícil acceso también. O sea, tenemos centros de salud que están colapsados solicitando horas, ¿cierto? Esto nos va a entregar alguna guía básica también para que las mujeres desde sus propios hogares puedan trabajar y conocerse respecto a lo que tiene que ver con su salud psicológica también. Claro. Y también tenemos atenciones de salud mental individuales, que son 3 sesiones, que viene siendo una primera acogida, una atención en crisis, donde ya estamos atendiendo en Concepción y en San Pedro. Pueden revisar nuestras redes sociales, ¿cierto? Si están interesadas. Ahí el único requisito es que FONASA, por un tema también de que vamos derivando con otras redes de apoyo, entonces necesitamos que al menos cumplan ese requisito. Todo el programa, eso no lo habíamos dicho, todo el programa, todo el proyecto está pensado en mujeres desde los 14 hasta los 70 años, entonces son todas bienvenidas en el fondo. Y nuestro último componente ya tiene que ver con promoción de la mujer familiar. Espera, quiero que nos des o sea, hacer un paréntesis en este tema precisamente de salud mental a propósito de la pregunta que nos envían, que dice, las mujeres que cuidaron y no pudieron dedicar tiempo para ellas, pensando en mujeres mayores de 50 años. ¿Hay opciones? Yo creo que ahí entra, pero perfecto lo que Sí, señala por supuesto. de la Dice mujeres biodanza. más de 50 años, sí, nosotras tenemos desde los 14 a los 70 años dentro del programa, entonces mujeres que han estado cuidando, si quieren participar, si quieren unirse a algún grupo, si quieren formar más redes de apoyo, si quieren darse un tiempo para ellas, porque reconocemos también que existe una larga labor de cuidado. Así que bienvenidas, ellas pueden participar, pueden buscarnos acá mismo en nuestras redes sociales, ¿cierto? Si están interesadas, si son de Concepción o si son de San Pedro. Son bienvenidas a los talleres de biodanza que ya estamos realizando y próximamente también a los talleres de salud mental. Ajá, súper. Ahora sí, te pido bueno, continuar con el lo que último ibas a tema señalar del viene en tema. relación también a nuestro rol como mensajeras, quizás diría yo, de entregar información también respecto a los derechos de las mujeres, a la promoción de los derechos de las mujeres y cómo esto previene también la violencia de género. Lo que está asociado a ese componente es realizar difusiones, realizar educación al respecto, es armar algunas ferias de promoción, porque es súper importante que sepamos cuáles son tanto las instituciones con las que podemos contar, cuáles son estas instituciones, qué nos puede ofrecer cada una, y también cuáles son nuestros derechos en torno al ejercicio pleno y el acceso pleno a los derechos de las mujeres. Entonces, eso es lo que buscamos con este último componente, que es generar esta red de apoyo, generar las instancias de información, de acceso a la información. Sabemos que desde la institucionalidad, por ejemplo, existen distintas opciones que nosotras tenemos para poder quizás abarcar esto de la violencia de género, pero que de repente la información no llega de la manera adecuada o nosotras no sabemos cómo preguntar. Entonces, esa es la idea, que nosotras podamos acercar también a las mujeres cuáles son sus derechos, cómo poder garantizarlos y teniendo ya la información, siendo mujeres que estamos conscientes de nuestros derechos, poder exigirlos, ¿cierto? Trabajar en el fondo en ese aspecto, en lo que tiene que ver con el conocimiento de estos derechos para el ejercicio pleno de ellos. Ajá. Vale, súper. Nos falta un componente. Quiero que después ahondemos más en eso, pero, pero cuéntanos, danos el Bueno, este titular de la escuela de componente liderazgo. particularmente también es súper importante, es con mucho cariño. Bueno, yo soy psicóloga, como decíamos, pero también me gusta mucho lo que tiene que ver con la política en torno a la participación de las mujeres en estas distintas instancias. Entonces,
sabemos, yo creo que todas conocemos alguna mujer que ha sido referente para nosotras, alguna mujer lideresa, alguna mujer en el territorio, alguna mujer. En todos lados hay mujeres que son, ¿cierto?, que organizan, que ejecutan, que orientan, y en ese sentido nuestro último componente, en realidad no es el último, pero lo dejamos al último para poder extendernos ahí, es esta escuela de formación de lideresas, que es de transferencia de habilidades a lideresas, una escuela pensada para 100 mujeres en Concepción, 100 mujeres en San Pedro. Nosotras ya bueno, en el caso de Concepción tenemos hartas mujeres postulantes, harto interés, en el caso de San Pedro también, pero también les seguimos invitando a que puedan inscribirse y participar. Son 10 sesiones, una vez a la semana, en Concepción los días sábados de 9:30 a 2:30, en el gobierno regional, y en San Pedro de las 3 a las 6 de la tarde en el auditorio de INACAP de San Pedro. Y ahí en estas 10 semanas, nosotras lo que vamos a trabajar es desde la parte teórica hasta la parte práctica. Tenemos mujeres que ya se han inscrito, que son lideresas en activos, hay mujeres que son lideresas en sus territorios a través de las juntas de vecinos, hay mujeres que quieren liderar algunos espacios de trabajo, y lo que nosotras vamos a hacer es fortalecer estas habilidades ya existentes, este interés, ¿cierto? Y entregar herramientas para que las mujeres puedan de una mejor manera, entendiendo también las dificultades de ser lideresa y ser mujer, que también siempre está entrecruzado esto que tiene que ver con los roles, con quizás algunos estereotipos, de repente, no, es que yo sabiendo, o que nos han dicho que las mujeres de repente, si que tenemos algún tipo de voz de mando, ejercemos liderazgo, somos las mandonas, las histéricas, ¿cierto? Diferente. Claro, se ve diferente si algo lo hace el Generalmente hombre o se lo somos hace la histéricas mujer. o mandonas. Bueno, ahora rescatamos todo eso y lo volvemos de una manera positiva, porque hay mujeres en muchos lados que están liderando distintos procesos y que son claves para el desarrollo de las comunidades, de las comunas, de la región. Y en ese sentido nosotras buscamos a través de estas 10 sesiones trabajar desde lo teórico, desde derechos humanos, desde enfoque de género, desde cómo formalizar o cómo crear una organización social, dónde conseguir el financiamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los roles de las distintas instituciones? A veces estamos un poco perdidas. Ajá. Ya tenemos la idea, tenemos ganas, tenemos la idea, tenemos grupos de personas organizadas, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde se piden las lucas? ¿Dónde están? ¿Dónde podemos ir a buscar nosotras ayuda? Y en ese sentido también nosotras buscamos entregarles herramientas prácticas para que sepan dónde poder concurrir y cuáles son los roles de cada institución. O sea, cuál es el rol de la Junta de Vecinos, de la municipalidad, del gobierno regional y de los distintos públicas y privadas que nosotras podemos enlazarnos, ¿cierto?, para generar estos espacios de liderazgo. Y también súper importante en términos de el manejo emocional, por ejemplo, o cómo preparar lo que yo quiero decir. Tengo tantas cosas en la cabeza, cómo ordeno para dar un relato, un discurso a mis vecinos, a mis vecinas, en el lugar donde yo esté liderando, ¿cierto? Cómo ordeno lo que tengo en la cabeza y lo expongo adelante, y además de exponerlo, cómo lo voy a exponer, o sea, cómo manejo yo mi voz, cómo manejo mi postura. La idea es que este sea una escuela. Yo creo que tú, Romy, también has participado en otras escuelas. Yo también he estado presente en otras escuelas y en la creación de otras escuelas de lideresa. Pero, a decir verdad, esta yo de verdad que, no es porque sea el programa, pero yo de verdad que considero que es una de las escuelas más completas que he visto en términos de eso, de lo que hablábamos desde lo teórico hasta lo práctico. O sea, luego relaciones con la prensa, muchas veces como lideresas queremos poner en la palestra algún tema, no sabemos dónde dirigirnos, cómo dirigirnos con la prensa, cómo hacer de que puedan ir a ver lo que a nosotros nos está sucediendo o cuáles son nuestras iniciativas, y ese aspecto también es fundamental y está incluido también
en los temas de esta escuela de lideresas. Entonces, de verdad, es súper completo. Yo las dejo a todas invitadas desde los 14 a los 70 años de la Comuna Concepción y San Pedro a inscribirse, a interesarse, adquirir estas habilidades también muy valiosas. Yo creo que estamos en este cambio de switch de repente. Hemos tenido solo una mujer presidenta de Chile. Ojalá que en el futuro sean muchas más. Ojalá que las mujeres tengamos esta posibilidad de seguir participando en lo más importante, que es dónde se están tomando las decisiones. O sea, para nosotras eso es lo fundamental. Que se atrevan, por ejemplo, a postular a cargos de elección popular, que tengamos más mujeres concejalas, que tengamos más mujeres cores, que tengamos más mujeres, no sé, en la gobernación, en los municipios, en la presidencia, los espacios de decisiones, claro, En los porque, espacios de o sea, decisión, somos más del claro. 50% de la población, hace, ¿cuánto? Un poquito más de 50 años que recién podemos votar. Entonces esa es nuestra idea, seguir formando lideresas que puedan participar en los espacios de toma de decisiones, porque somos más del 50% de la población, o sea, no podemos estar representadas por otras personas que nos representemos a nosotras mismas. Entonces, en ese sentido, las dejo a todas invitadísimas. Sí, después quiero preguntarte un poquito más respecto a ese tema, Nicolo, que dialoguemos un poquito más respecto a eso, porque quería ir, ahora que tú ya nos has contado como en detalle cada uno de estos componentes, ir a una palabra que es la fundamental del programa y que en estos tiempos cuando se habla de mujeres, a algunos les da escozor y para otros es precisamente un símbolo y la bandera de lucha, que es empoderamiento. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando He de escuchado empoderamiento varias femenino? palabras que han surgido en el último tiempo: empoderamiento, sororidad, ¿cierto? Un montón de palabras, incluso feminismo, provocan, como decías tú, cosor quizás en algunas personas, pero si lo llevamos a la práctica y a la definición como tal, el empoderamiento es básicamente que las mujeres, ¿cierto?, puedan participar en los procesos de las tomas de decisiones, que puedan ser visibilizadas en esos procesos y que puedan tener acceso a el poder, en este caso, a poder decidir y participar de estas acciones, ¿cierto? Básicamente, bueno, este término se propuso, ¿cierto?, en la conferencia de Beijing, y lo que busca es eso, que las mujeres tengamos a los distintos espacios, que podamos ser visibilizadas, ¿cierto?, que podamos tener acceso al poder, y lo importante es que es un fenómeno. Creo que eso también es súper importante cuando hablamos de empoderamiento. De repente vemos como, no, esta mujer empoderada, pero claro, es un fenómeno colectivo y eso lo hacemos mediante la construcción de la sociedad y el cambio de paradigma, teniendo a mujeres en los distintos espacios, visibilizando a las mujeres que están en estos espacios de poder o de toma de decisiones, o nosotras fortaleciendo las autonomías de las mujeres, ¿cierto? Que las autonomías es el simple hecho de que sean capaces de decidir por sí mismas, ¿cierto? Ver estas opciones, qué es lo que quieren hacer con sus vidas, y en base a eso nosotros trabajamos con el empoderamiento, porque como decíamos, cuando las mujeres avanzan, entendiendo también que, bueno, distintas autoras también, Silvia Federici, por ejemplo, cuando hablamos de el capital, ¿cierto? O las labores domésticas, las mujeres somos la base también de estas sociedades, o sea, ejercemos labores de cuidado, estamos ingresando en el mercado laboral, estamos participando en la política, y cuando las mujeres nos empoderamos y avanzamos también, avanzan nuestras comunidades, avanzan nuestras familias, avanzan las regiones, y para eso también, bueno, avanza el país, por supuesto, y ir disminuyendo esas brechas de acceso, trabajando en pos del empoderamiento de las mujeres, yo creo que es clave para lograr un desarrollo de las distintas comunidades. Y en eso las mujeres también tenemos que estamos recién quizás insertándonos en esto, si vemos en retrospectiva,
la cantidad de años que estuvimos fuera, o sea, desde que las mujeres no podíamos estudiar, que no podíamos ir a la universidad, hasta que no podíamos votar. Ahora la invitación es a trabajar en base a este empoderamiento. Nicole, y tú, bueno, señalaste, primero señalar que también tiene que ver precisamente con esto el nombre a través del cual vía redes sociales se da a conocer este programa que se llama Protagonistas junto al río, invitando a que sean las mujeres precisamente las protagonistas de su historia. Tú señalabas que este término de empoderamiento también tiene que ver con el romper el paradigma. Quisiera que pudiese explicar un poquito más eso, porque cuando hablamos de empoderamiento, y tú señalabas que es un tema también colectivo, no pasa solamente por el hecho que las mujeres quieran participar, sino también tiene que ver con el cómo la sociedad va precisamente cambiando. No es que, o sea, no sé, yo no he visto grandes dificultades en mi vida para vivir la vida que yo quiero, porque soy mujer que tiene una educación, que tiene una personalidad muy clara y tengo estudios universitarios. Y además agrego otro componente, que soy blanca. eh, entonces hay temas que van cruzándose y que no para todos son iguales. Entonces quisiera que explicaras esto de por qué Sí, ahí implica yo romper creo que este primero paradigma. hacer un alcance también en la importancia del trabajo comunitario. Nosotras tenemos algo en común, que es que Uh -huh. tenemos acceso a la educación universitaria, ¿cierto? Fue hace poco, relativamente poco, que las mujeres podíamos tener acceso a la educación universitaria, en retrospectiva, ¿cierto? Pero es una posición distinta y por lo tanto nosotras también, no, teniendo esa conciencia, teniendo esa motivación de que otras mujeres puedan tener igualdad de oportunidades, es que nosotras nos insertamos en los distintos territorios. Y desde ahí también está la base del trabajo comunitario, entendiendo que dentro de donde nosotras nos rodeamos, tenemos acceso a ciertas cosas que otras mujeres no tienen. O sea, ahí hablamos de muchos temas respecto a violencia estructural, de un sistema, ¿cierto? Que tenemos un sistema patriarcal, ¿cierto? Que se basa en la diferencia entre hombres y mujeres en base a los estereotipos y los roles. Ahí nosotras también hemos trabajado, bueno, todos los componentes del programa, un poco de educación o de información respecto a esto que llamamos enfoque de género, ¿cierto? Y bueno, cuando hablamos de los estereotipos, nos referimos a cómo la sociedad dice que son las mujeres. O sea, que las mujeres somos lloronas, o que somos más histéricas, o más emocionales, o que, no sé, de repente somos irracionales, y como dicen que son los hombres, que los hombres no lloran, una frase que ha hecho mucho daño respecto a, lo digo, o sea, no Además, solo para para las mujeres, ellos ha sino que sido en terrible la eso. sociedad en general los estereotipos de género son muy dañinos. Enseñan a no llorar, a que tú tienes que ser proveedor en tu casa, que tienes que tener el liderazgo. Mujeres y los hombres que no cumplimos con esos estereotipos, o sea, es una brecha que se va generando en torno a lo que la sociedad espera que nosotras seamos y lo que podemos ser en el fondo. Están las libertades de las personas, en general personas. Entonces tenemos eso en base a los estereotipos. Yo conozco muchas mujeres muy fuertes y los estereotipos me dicen que las mujeres son más miedosas. O cuando hablamos de, no sé, de que, ay, esto lo hace como niñita, o que llora como niñita, o que hace esto como niñita. O sea, estamos hablando de que ser niñita es algo despectivo, es menos poderoso. O que los hombres tienen que actuar de cierta manera y ser un machito, ¿cierto? Un macho. Eso también genera muchas dificultades en términos de la sociedad y de lo que espera. Y también muchas frustraciones también, porque, o sea, ¿qué pasa cuando no estamos cumpliendo con esto? Eso también es súper importante, que no solo nos afecta a las mujeres, sino que afecta a la población en general. Muchas veces no nos damos cuenta de la manera en que esto incluso ha afectado, no sé, la manera de elegir las carreras o lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas, en cómo está influenciado también por esos estereotipos y por los roles, o sea, qué es lo que debe ser un hombre y qué es lo que debe ser una mujer según lo que dice la sociedad,
O sea, las mujeres tenemos que cuidar, ser buenas mamás, ¿cierto? Tenemos que lavar, planchar, cocinar, o tenemos que ejercer algunas profesiones asociadas al cuidado, en mi caso psicología, por ejemplo, o puede ser enfermería, en cambio los hombres, no sé, son más perfil de derecho o de alguna ingeniería en particular. Eso ha ido cambiando con el tiempo, entendiendo que las mujeres también podemos hacer muchas cosas, podemos insertarnos en muchas cosas y los hombres también pueden ejercer labores de cuidado, por ejemplo. Ha sido un proceso muy paulatino respecto al sistema donde todas y todos estamos criados, o sea, nadie se escapa, yo ni nadie nace con esta conciencia de género, sino que es algo que vamos aprendiendo en torno a lo que vamos viendo y a nuestras experiencias vitales. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: uno se hace feminista por su propia historia. Entonces, todas hemos sido quizás, o hemos estado en contacto con alguna otra mujer que se les ha dificultado la vida por el hecho de ser mujeres. De repente, las entrevistas de trabajo, si tiene hijos, si no tiene hijos, y con quién deja los hijos, y si hay algún llamado de emergencia, quién los va a cuidar. O cuando salimos, no sé, a los hombres no le preguntan, ¿y con quién dejaste a los hijos? Pero a las mujeres sí, o sea, tú estás acá con tus amigas, pero ¿y con quién está cuidando tu hijo? O sea, es eso que la sociedad Claro. también nos exige ser. Necesariamente todas las mujeres, por ejemplo, nos gusta ejercer labores de cuidado, o por ser mujeres tenemos instinto maternal, es algo que coarta en el fondo nuestras decisiones y nuestras Exactamente. posibilidades. Sí estamos avanzando en lo que llamamos corresponsabilidad, por ejemplo, en el tema de la corresponsabilidad parental. Pandemia quedó de manifiesto, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con los deudores de alimentos, que ahora en este gobierno, ¿cierto? Se están realizando impulsando algunas leyes que pueden venir a corregir esto y en el fondo al tema del acceso de los derechos, porque es un derecho. No es una ayuda, no es la plata para la mamá, es un derecho. Además, si hay alguien que cuidó a los hijos, dispuso de sus recursos, o sea, si tú no puedes pagar Exactamente. ahora, como sea, entonces nos pone en una situación donde las mujeres nos hemos dejado de hacer cosas muy importantes. De repente, ahí leía, por ejemplo, en términos del acceso a la salud dental, por ejemplo. Hay muchas mujeres que pierden piezas dentales porque la prioridad es entregarle algo a los hijos, cubrir necesidades básicas. Entonces, detrás de cada deudor de pensión de alimentos, por ejemplo, hay una mujer, una familia que ha tenido que sacar el pan de la boca, criar y dar lo que necesitan los hijos para crecer. Entonces, O sea, igual, de hecho, disculpa, por ejemplo, con ese mismo ejemplo que señalas tú, el tema dental, o sea, mujer que amamantó, que quizá tuvo alguna carencia alimentaria y por lo tanto se vio más afectada, tuvo que destinar dinero a los hijos y luego cuando fue a buscar trabajo no pudo porque hubo un tema de su presentación que ya afectaba y por lo tanto empieza a mermar también toda la situación. Son como elementos de los que no se habla habitualmente. Y esto no tiene que ver como con la voluntariedad, sino con la realidad, esta necesidad que exista de, de equiparar roles y que se abran oportunidades. Y en ese sentido, bueno, tú señalabas el tema de las carreras también, cómo influye que algunas carreras se piensan para hombres, se piensan para mujeres, y en ese sentido igual yo destaco otras iniciativas que se están desarrollando a nivel regional, precisamente con recursos del gobierno regional que ha tenido esta mirada, esta disposición y esta voluntad para apoyar iniciativas que permite que las niñas, por ejemplo, estén más o puedan entender, puedan saber que su sueño de ser científica se puede concretar. Entonces, cuando tú hablas y señalas que esto tiene que ver como a nivel colectivo el empoderamiento, son acciones súper concretas desde el levantar un proyecto hasta que el gobierno regional, este u otro,
diga sí, o sea, yo voy a priorizar esta línea, Y voy a por eso generar también una es línea de género. importante que existan mujeres en la participación y la representación política, porque para que nosotras podamos tener conciencia de eso, ¿cierto? Con otras mujeres, conocemos esas realidades, pero si quienes están levantando política pública no conocen estas realidades, no están conscientes de eso, no lo consideran, la política pública no va a llegar a cubrir estas necesidades de las mujeres en particular, eh, que si bien trabajamos en base a la igualdad, a la disminución de las brechas de acceso, a las brechas de género, sí existen particularidades que hacen que nosotras tengamos, bueno, no sé, el tema del techo de cristal, ¿cierto? Que lleguemos y llegamos hasta cierto punto, porque de ahí seguir, no sé, formándonos, por ejemplo, profesionalmente, es difícil, ¿cierto? Tenemos que ejercer otros roles, entonces, si no existen en las partes donde se están tomando decisiones, donde se está ejerciendo estas tomas de decisiones de poder, de lo que tiene que ver con política pública, si no existen mujeres que estén insertas, esta concepción del enfoque de género para estas políticas públicas, nadie lo va a decir, o sea, son cosas que no se van a considerar. Y bueno, ahora nosotras estamos en lo que tiene que ver con esta línea de la agenda de género que lanzó ahora el 7 de marzo el gobierno regional, donde habla, por ejemplo, de esta necesidad en base a la autoestima de las operaciones de guatita delantal, o lo que tiene que ver con la salud dental, lo que estábamos hablando, o las niñas en la ciencia, ¿cierto? O lo que tiene que ver con interculturalidad. Entonces, en el fondo, esta agenda, una visión de que sí, hay brechas que existen, que somos conscientes de que existen y que necesitamos buscar equiparar inyección de recursos. Y por eso también es súper importante que lo que nosotras estamos haciendo a través de este programa y este proyecto, ¿cierto?, llegue a las mujeres de los distintos territorios y de las distintas comunidades, porque son recursos que están disponibles para mejorar la calidad de vida de las mujeres, para entregarles opciones. Y que eso, bueno, ellas eligen, ¿cierto? Pero que tengan las opciones y las oportunidades. Y por eso es súper importante el trabajo que nosotras como programa estamos haciendo a través de un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y que otros programas también están haciendo, que estamos llevando los recursos hacia las mujeres, hacia Claro. las comunidades, hacia los distintos sectores. Entonces estamos descentralizando y estamos guiando estos recursos hacia esos sectores para mejorar la calidad de vida de las mujeres, porque una vez más, si mejora la calidad de vida de las mujeres, mejora el desarrollo regional, mejora. Claro, mejoran las economías, o sea, mejora todo. Leía, de hecho, un documento que tú compartiste referido a este tema y cómo a nivel internacional, o sea, es para otros países es como obvio, pero lamentablemente algunas personas siguen viendo que tiene que ver como con Ideología, cierta claro. animosidad, hasta con cierta ideología. Pero bueno, quien no quiera ver la realidad, no podemos hacer mucho ahí. Nicole, quisiera consultarte respecto a temas de empoderamiento. ¿Y qué pasa como de modo individual? En este caso, tú como psicóloga y que has trabajado y tienes mucha experiencia en temas de enfoque de género, ¿cómo a nivel individual una mujer que tiene ganas y quizá su entorno no es muy beneficioso, su realidad quizás no facilita esto, cómo poder lograr este empoderamiento? ¿Cómo decir, sí, aquí yo, no sé, ya no permito más que mi esposo maneje el dinero de ambos si los dos trabajamos, ya no permito más que, no sé, él pueda salir y yo tenga que estar todo el tiempo trabajando fuera y además en la casa? ¿Cómo se genera a nivel individual este cambio o qué se puede hacer? ¿Cómo las personas que están viendo ahora este mismo programa, que ya tienen más, comprenden un poco más a qué apunta esto, pueden generar algún cambio? Porque a veces uno no puede decir, oye amiga, ya si vente a la casa, yo te mantengo, o sea, con Ujú. infinidad de mujeres me ha pasado, yo por mí lo haría y que estén todos acá nomás, pero la casa no alcanza. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿A Sí, qué ahí podemos en lo apuntar en lo individual, individual? yo creo que es súper importante, por ejemplo, el componente que tenemos en relación a autocuidado y salud mental. ¿Por qué?
trabajo a través de la Ya. autoestima de las mujeres es primordial para que nosotras podamos entender, y quizás puede ser doloroso, puede ser muy difícil, porque como decíamos, o sea, hemos sido criadas, hemos nacido, hemos compartido muchos años en esta sociedad, ¿cierto? Que nos indica que las mujeres somos buenas para una cosa, no somos tan buenas en otra cosa. Desde los 6 años las mujeres ya empiezan a entender que existe una diferenciación, que no sé, que los hombres son más buenos en ciencia y las mujeres son mejores limpiando la casa. O sea, es cosa de ver ahora en agosto, el Día del Niño y la Niña, cuál va a ser la publicidad. Entonces, el trabajo que se hace con las mujeres en términos de que ellas puedan darse cuenta de estas cosas que son naturalizados. O sea, de repente ni siquiera lo cuestionamos, ¿sabes? Porque, no sé, así me han criado, así me lo han dicho, ¿cierto? Y ahí el trabajo de base es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres. Y eso lo hacemos a través de grupos de apoyo, de acompañamiento, de las líneas que mencionábamos anteriormente, de los talleres de biodanza, de los talleres de salud mental, de la atención de salud mental individual, porque trabajar en base a la autoestima de las mujeres implica que nosotras podamos reconocer, no, esto no es lo que me merezco, no es lo que yo tengo que aguantar, implica también ir visibilizando, dándonos cuenta de algunas violencias que vivimos. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de los tipos de violencia, y ahí tú mencionaste uno, que está la violencia económica, existe violencia de pareja, abusos, ¿cierto? Abusos sexuales, por ejemplo. De repente se les exige, no, es que tienes que cumplir con tu deber marital, por ejemplo. Y eso también es un abuso y son violencias. Entonces, lo que pasa con eso es que nosotros tenemos que ir trabajando, fortaleciendo primero, identificando cuáles son estos tipos de violencia, para luego ir trabajando en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres y las redes de apoyo. Las redes de apoyo que se generan en el trabajo comunitario y en estos grupos de mujeres son pero fundamentales. Yo creo que a más de alguna red de apoyo le ha salvado la vida, le ha permitido romper círculos de violencia, y en eso también invitamos a las personas que están, por ejemplo, viéndonos en realidad, a que nosotras seamos activas en lo que tiene que ver con, identificamos que alguna mujer está sufriendo violencia, en acompañar, en no retar. De repente a nosotros nos da rabia, como que salgan de ahí, o amiga, date cuenta, está muy de moda, pero pucha, existe un fenómeno psicológico también que nos hace permanecer en ese círculo de violencia, como además otros factores, que es la dificultad, por ejemplo, de maternar y trabajar, la dificultad de las brechas de género, o de que los sueldos son distintos, o las dificultades de estudiar y maternar, o estudiar, hacer labores de la casa. Entonces, existen un montón de brechas que nos dificultan la autonomía plena y el salir de estos círculos de violencia. Y por eso es fundamental trabajar primero identificando lo que tiene que ver con las violencias, conociéndolas, sabiendo cuáles son y cómo discriminarlas, y segundo, trabajando en términos de autoestima de las mujeres y redes de contacto. Y eso también es algo a lo que nosotros también le estamos dando harto énfasis a través de nuestras distintas actividades. Súper, gracias Nicole. Y bueno, esta iniciativa está dirigida en total, o se espera una vez que haya concluido, que por lo menos sean 1.350 las mujeres entre este rango de edad, 14 y 70 años, que hayan participado. Tú contabas que ya se había ejecutado este componente que tiene que ver con este curso de corte y confección de ropa deportiva. Y quisiera en ese sentido que pudieses contarnos un poquito más, o que hemos conversado, cómo ha sido de valioso no solamente para tener esta herramienta para trabajar, sino que también precisamente para aportar en este aspecto que tú señalabas ahora, en temas de autoestima, en temas de generar redes. ¿Cómo ha sido esta experiencia de valiosa? Me Bueno, gustaría que yo soy una pudieses persona muy contarlo. emocional, entonces también ha sido, sí, ahora lloro. Bueno, ha sido una Llora, experiencia llora. igual
muy linda porque tenemos personas de distintas edades también compartiendo y bueno, los últimos días estaban un poco tristes porque ya se acababa lo que tiene que ver con verse semana a semana, ¿cierto? Y hay unos compartir fabulosos con tortita y todo, han generado redes de apoyo. Nosotros de repente nos encontrábamos y las mujeres decían como, sí, nos juntamos en la tarde en la casa de tal persona y vamos a hacer esto y esto otro. Y es súper lindo cómo se van dando esas redes de apoyo. Es súper es de lo más lindo del trabajo comunitario, que tiene que ver con que con cosas tan simples como juntar un grupo de mujeres estamos generando un cambio en sus vidas. O sea, había mujeres, por ejemplo, que solo estaban dedicadas al cuidado de sus hijos. Habían algunos niños, algunos hijos que tenían o que tienen TEA, por ejemplo. Hay otras personas que son cuidadoras de adultos mayores, hay otras personas que habían tenido dificultades en términos de salud, entonces estaban entrando en episodios depresivos o en duelos también, y tener que ir a una clase semana a semana, un costo cierto mayor, porque estaba el pago de los pasajes, estaba el tema de las colaciones, compartir semana a semana con otras mujeres, con otras experiencias, la que sabía más le enseñaba un poco a otra, la ayudaba, se juntaban en las casas, entonces generar esas redes ha sido súper lindo, porque las mujeres, bueno, siguen escribiéndose, yo las extraño, nos vamos a ver no sé cuándo, ¿cierto? Y eso también es muy bonito, porque estamos generando algo que no tiene costo, o sea, mujeres y que puedan compartir su experiencia y que esto aumente su autoestima. Bueno, habían casos de mujeres que habían sufrido violencia intrafamiliar, por ejemplo, muchos años, que son sobrevivientes a violencia intrafamiliar, o que se encontraban muy solas porque además, ¿cierto? O las aíslan cuando están sufriendo este tipo de violencia, ¿cierto? O cuando están ejerciendo maternidades, de repente las amistades se alejan, nos encontramos un poco solas, es un tiempo, o sea, algo que dedica tiempo completo. Entonces, encontrar este grupo de mujeres y acercarlas creo que ha sido fundamental, y eso es algo que también nos agradecían mucho, de tener la experiencia de conocer otras mujeres y poder compartir experiencia en el fondo, y conocer que por ser mujeres también tenemos alguna historia común, historia en común, y es lindo además, no sé, que la señora de 60 años le diga a la chica que tiene 30 que también pasó por algo similar y cómo se pueden ir apoyando y cómo desde abajo van surgiendo. Y eso también es súper lindo y es motivante como equipo, yo creo, a que nosotras podamos seguir trabajando en esto, también de que estamos mejorando calidad de vida. Entonces, de mi parte, súper agradecida también del recibimiento de las mujeres, y esperamos que sea así con el resto de los componentes que también nos quedan. Sí, de todas maneras que sí o sí, quisiera leer a propósito el mensaje que nos envía Patita Kenita, que dice: gran trabajo que permite fortalecer la autonomía de las mujeres y lograr fortalecer su autoestima, autonomía económica también. Yo creo que es tremendamente valioso lo que tú dices, estos espacios, estos encuentros, estos instantes que se han generado, más allá que siga una amistad o no, porque si algo yo he visto durante estos años que es una herramienta de cambio, hoy se me puso la piel de gallina y me emociona mucho, es cuando entre las mujeres nos vemos y nos damos cuenta que no estamos solas. O sea que, bueno, en otros ámbitos en los que yo estoy, que la rara o la que le decían enojona o la que le decían esto, lo otro, o lo que sea el calificativo negativo que nos hayan puesto, a varias nos dijeron eso, y por lo tanto cuando nos damos cuenta que a varias nos pusieron esa etiqueta, o sea, y no estábamos mal, y no somos personas malas, y tenemos derecho a poner nuestros límites, y tenemos derecho a terminar relaciones, y a merecernos todo lo rico que la vida nos entrega, desde momentos hasta un trabajo que uno quiera, hasta esto de juntarse a la casa de alguien y simplemente conversar, hasta situaciones más complejas como decir: oye, fuiste el padre de mis hijos, yo te respeto, pero hasta aquí queda, porque primero estoy yo. Entonces, esos espacios de encuentro entre mujeres son, entre personas, son tremendamente valiosos. Y ahí también agradezco el mensaje de Elsa Contreras, que dice: lindas,
Muchas gracias, yo estoy segura que Elsa también entiende perfectamente que cualquier ejemplo que podamos dar acá queda corto, yo creo, con todo lo profundo que cala este tipo de iniciativas. Y bueno, ya para ir Sí, terminando, quisiera, Nicole, que se pasó volando la hora, quisiera que pudieses invitar nuevamente a la Escuela de Formación para Lideresas, que solamente en San Pedro ya está con cupos para postulación, y que nos contaras un poquito más, como señalabas tú en antes, o sea, yo también conozco otras escuelas de lideresa, esta tiene distintos sí. componentes y con un grado de profundidad tremendo, además de, no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que cómo se pone en práctica luego. Y quisiera que nos contaras un poquito más otros temas que tiene la escuela y hasta cuándo pueden postular, porque o sea, sé que los cupos ya se están terminando, entonces ya imposible, pero San Pedro al Sí, menos bueno, yo en estos estaría poquitos que hablando todo el quedan. día, toda la tarde de este tema porque es algo que realmente me apasiona y tengo la convicción también de que el trabajo por las mujeres mejora, como dijimos, todo aspecto de las calidades de vida y también sé que el equipo también tiene detrás esta misma motivación, por eso trabajamos con mucho cariño además, entendiendo que también es una responsabilidad súper importante lo que estamos haciendo, o sea estamos generando impacto también y por eso el trabajo es bien humano en ese aspecto. Eh, y bueno, sí, nosotras hablamos de la escuela, ¿cierto? Son 10 sesiones, 10 módulos, muy desde lo más básico, lo teórico, hasta lo más práctico, cómo plantearse, ¿cierto? Y las dejo invitadísimas para participar e inscribirse a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Hemos enviado algunos los links, estamos compartiendo, difundiendo. Tenemos cupos en San Pedro. Y en San Pedro son los días viernes de las 3 a las 6 de la tarde en el auditorio de INACAP, ya que está en el kilómetro 160, ya en San Pedro de la Paz. Es un auditorio hermoso, súper cómodo. Vamos a contar con pago de pasajes, con colaciones, con cuidado infantil, tanto en Concepción como en San Pedro. Y bueno, una sorpresa para quienes no, ahí la primicia, quizás no todas lo han escuchado, pero las mujeres, ¿cierto?, que cumplan con requisitos de asistencia, de participación y de motivación, nos van a acompañar en un viaje guiado, una pasantía a ISO y a Santiago, al Congreso y a la Moneda. Y esto es súper importante porque no solo buscamos entregar estas herramientas, sino que también buscamos acercar a las mujeres, como decíamos, a estos procesos donde se están tomando estas decisiones, a estas instituciones cívicas, históricas tan importantes como es el Congreso y es la Moneda, y donde hemos estado de repente ajenas o un poco mirando desde afuera, ahora conociendo en profundidad esto, así que invitadas, imagínense un viaje, todas juntas, lideresas, entretenidas, ¿cierto? Pero también súper educativo, generando ahí este conocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Y que nosotras también podemos estar ahí, que también podemos ser parte de, así que todas invitadísimas, este viaje también viene a motivar y a sellar ese proceso de aprendizaje de las mujeres que van a estar con nosotras 10 semanas formándose, acompañándonos, entonces a inscribirse las personas también en San Pedro de la Paz, nos quedan ahí cupos, así que bienvenidas todas. Ujú. Gracias, Nicole. Sí, qué importante lo que dijiste, este premio que se tendrá al final. Y yo creo que es bonito pensar que todas nos merecemos esto, o sea, todas nos merecemos profundizar en nuestro conocimiento, ser parte de los espacios de decisión y además tener premios bonitos. O sea, nos merecemos esto, nos merecemos un mundo mejor, una vida mejor y donde nosotros seamos Dice ser protagonista de protagonistas. nuestras propias vidas y Así también del que desarrollo de la región y las comunidades, así que dice fantástico. Vamos a inscribirte. eh, si es que no se ha inscrito aún, genial.
Bueno, y yo dejo a todas invitadas para la próxima semana. Estoy mirando acá en el computador que el tema que trataremos será por qué y para qué liderar. Si bien Nicole nos contó un poquito ahora, pero la idea es profundizar en eso. Estaremos a días de comenzar la escuela de formación para lideresas y ahí quizás también puedes contar un poquito más de los contenidos que se van a abordar y por qué es importante conocer de esos temas que se van a tratar. Y la semana siguiente el tema es el martes 4 de julio, siempre a esta misma hora, o bueno, a las 4:30 en realidad, una hora antes, que el tema a tratar va a ser cómo enfrentamos la violencia y aquí también la violencia en distintos niveles. Así que Nicole, te agradezco este encuentro y la fuerza de esta palabra de mujer, que es el nombre de este encuentro y que tiene que ver también con la fuerza de las mujeres que están formando parte de esta iniciativa. Bueno, Así agradecer que si te también el quieres espacio. A despedir, mí me encanta hablar, me encanta hablar sobre este tema porque de verdad es algo en lo que yo creo fielmente, ¿cierto? Y es parte de lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo. Entonces, gracias por poder explayarme en esta oportunidad, ¿cierto? Para compartir lo que nosotros estamos haciendo y la importancia de que el mensaje de esta palabra de mujer llegue a las distintas mujeres de las comunas de San Pedro y de Concepción y que están todas invitadas a participar. Agradecer a las personas que nos están viendo también, que se interesan y que confían en nosotros también como equipo y como programa para ser parte de. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a quienes nos van a ver más adelante porque el video va a quedar guardado, ¿cierto? Pueden acceder a él. Las invitamos a que compartan esto con sus amigas, con sus compañeras, con sus primas, tías, con todas las mujeres que conozcan, ¿cierto? Para que sean parte de este proyecto y como dijimos también el empoderamiento es colectivo, por ende es súper importante que nosotras trabajemos de manera colectiva y también comunitaria, o sea, nosotras insertándonos en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Así que muchas gracias. sí, gracias. Eso mismo iba a decir, el compartir esto, este diálogo con mujeres, con disidencias, también con hombres. Eh, Qué rico, Epa, que te haya encantado este espacio, así que nos vemos la próxima semana y preguntas y todo. También varias nos enviaron mensajitos de cariño, de amor, de fuerza. Sabemos que algunos están trabajando, cuidando a sus hijos y que no pudieron estar ahora, pero van a ver después este encuentro. Así que Nicole, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cariños a todos, Y a todos, a todos. Chau, chau.